Nos queda ver la sexualidad adulta desde la mirada de Freud y ver esta crisis de identidad versus confusión de rol desde Erickson, ¿sí? Em, Vamos a ir un poquito a Metamorfosis de la pubertad, que es el tercer ensayo de justamente tres ensayos de una teoría, o para una teoría sexual, que nosotros lo vimos el segundo cuando vimos las fases del desarrollo libidinal de la sexualidad infantil, el periodo de latencia. Y lo que es la sexualidad adulta estaba contenida en este texto, que lo separamos en realidad más que nada para que pueda ser a la hora de poder estudiar, quizás ubicar un poco desde lo evolutivo, desde esta mirada eh, más ubicada en etapas y que no se les mezcle tanto. Por eso también achicamos Erickson, solamente dejamos esta crisis, pero algo vamos a observar, yo les voy a pasar algunas diapositivas en donde brevemente les muestro qué crisis vienen antes de la adolescencia. Bueno, en Metamorfosis de la pubertad, lo que vamos a tener, digamos, y a ver, es una breve explicación de qué cambios se suceden en relación a lo que venía dándose en la sexualidad infantil, ¿sí? Nosotros teníamos una sexualidad infantil que estaba dividida en fases. Esa sexualidad infantil solía llamarse también etapa pregenital, y esas fases eran la oral, la anal, la fálica, con el complejo de Edipo, el sepultamiento precisamente del complejo de Edipo y la aparición del superyo. Todas esas etapas quedan, digamos, olvidadas, reprimidas, bajo lo que se denomina la amnesia infantil, y aparece un nuevo periodo que es el periodo de latencia. Ese periodo de latencia lo que hace es, a ver, no es que desaparecen las pulsiones, sino que las pulsiones empiezan a encontrar otros fines diferentes a los que tenía la sexualidad infantil, que estaban, digamos, al principio era autoerótico, muy centrado en el propio cuerpo, pero empieza con la fase fálica a ensayar esta función de depositar la pulsión sobre objetos, y lo hace sobre los objetos papá y mamá, que son los objetos que tiene más cercanos, ¿no? Los objetos endogámicos. Ahora bien, con el periodo de latencia, esos objetos quedaron reprimidos, esa pulsión se sublima a actividades culturalmente aceptadas, pero la adolescencia, la pubertad, mejor dicho, empieza a generar cambios físicos que van a hacer que a su vez haya cambios a nivel psicológico también, a nivel psíquico también. Van a haber cambios físicos que no los va a estudiar Freud, pero algo deslizó que parece ser que algo de influencia en esto de los cambios en la energía sexual van a tener, que tienen que ver con las hormonas. Pero bueno, no es algo que él pudo investigar demasiado, no es el área que él desarrolla, entonces él se aboca más a una explicación psicológica, una explicación en relación a la teoría de la libido, que es lo que él venía desarrollando. Estaba hablando justamente del desarrollo libidinal. Lo que va a plantear es que en la pubertad van a haber cambios respecto a la meta y con respecto al objeto. Con respecto a la meta, van a haber cambios respecto a las pulsiones. ¿Por qué? Porque la meta, si bien la meta siempre de la pulsión va a ser la satisfacción, lo que sucedía en la sexualidad infantil es que el propio cuerpo era el depositario de esa pulsión y se satisfacía en ese propio cuerpo. Entonces, la estimulación de ese cuerpo permitía la satisfacción de la pulsión. Por ende, esas pulsiones, que además cada una actuaba indistintamente de la otra, se las solía denominar pulsiones parciales. Ahora bien, ¿qué pasa con la pubertad? El desarrollo, digamos, de la pubertad, el desarrollo físico, hace que el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, o de la niña y el niño, podríamos decirlo así, esté preparado para las relaciones sexuales. Entonces eso lo que él plantea es un cambio también a la hora de encontrar el objeto de la satisfacción.
Entonces ya las pulsiones no se van a satisfacer solamente en el propio cuerpo, sino que ahora ya hay un organismo preparado para poder buscar la satisfacción a partir de sus genitales en el cuerpo del otro. Digamos, y la interacción con el cuerpo del otro, mejor dicho, ¿no? Entonces pasa y cambia esas pulsiones parciales ahora, pasan a estar todas subordinadas en una pulsión total que es justamente la unión con el otro, el placer con el otro, y que dice Freud se vuelve altruista, porque ya no es solamente el placer en sí mismo y de mi propio órgano y de mí, o debería por lo menos serlo, de mi propia persona, sino que también hay algo del placer del otro que entra en juego. Entonces deja de ser un placer que se satisface en sí mismo y que en sí, sino que ya empieza a buscar algo más que el placer en sí mismo, sino también el placer compartido con el otro, la búsqueda del orgasmo compartido, de la unión con el otro, de la manifestación del afecto. Pasa a ser altruista en ese sentido. Eso desde el punto de vista de la meta sexual de las pulsiones, pero desde el punto de vista del objeto, pasa justamente de su propio cuerpo y de objetos endogámicos, que era lo que ensayó ahí con el complejo de Edipo, a objetos exogámicos, fuera del entorno familiar. Y allí en el texto aparece una frase de Freud que dice, bueno, en realidad el hallazgo del objeto en realidad es un reencuentro. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien el objeto en donde satisfaga la pulsión, la persona, el sujeto que lo va a hacer, aquel otro que elijamos para que poder compartir una actividad sexual, no necesariamente tiene que ser alguien que uno ya conozca. Lo que dice es que en realidad uno ahí está depositando cuestiones que tienen que ver con la propia historia y con objetos que ya hemos experimentado anteriormente, ¿no? Con objetos endogámicos, con el objeto mamá, con el objeto papá, con ese objeto, hasta les diría, fantasiado y digamos, de una experiencia hasta mítica, de ese primer encuentro con el pecho materno, esos momentos en donde el sujeto ha experimentado esto de depositar en un objeto, en algo por fuera de sí mismo, la libido, se vuelve a, digamos, a canalizar, se vuelve a poner en juego en estas nuevas situaciones, esta nueva situación y estas nuevas elecciones. Entonces, estoy hablando, perdón, le contesto a la Diana, estoy hablando del texto de Freud de Metamorfosis de la Pubertad, ustedes lo tienen para hoy. Entonces, en este sentido, él empieza a hablar de estos cambios que vamos a ver en la adolescencia en relación, o en la pubertad, dice él, porque él habla de la pubertad, en relación a lo que venía pasando en la niñez. Ahora puede haber esa, digamos, ese reencuentro, ese encuentro con el otro, que no sucedía en las etapas de la sexualidad infantil. A ver, había una fantasía depositada sobre mamá, sobre papá, pero no había un encuentro real, sexual, con el otro, ¿no? En situaciones normales, ideales. Entonces, a partir de este texto, además de plantear estos cambios que se van a suceder a nivel del líbido, a ver, Teresa, tenés el micrófono, ahí está, Teresa tenía el micrófono prendido. Además de estos cambios que se suceden tanto en la meta como en el objeto, lo que el texto plantea, y le interesa también saber a Freud, es cómo se pone en marcha el aparato sexual, digamos, cómo se pone en marcha esa situación de llegar a manifestar la sexualidad, no solamente en, digamos, de la manifestación del placer en situaciones cotidianas, sino en la actividad sexual con el otro. Entonces, él plantea que esto obviamente se debe dar por estímulos, claramente, o sea, el aparato sexual tiene que ser estimulado, y entonces empieza a buscar algún tipo de hipótesis que pueda llegar a explicar esta actividad sexual en la adultez. Entonces dice, bueno, a ver,
Puede ser por una excitación que venga del mundo exterior, o sea, como un estímulo del mundo exterior, como una excitación de las zonas erógenas, o sea, la puesta de marcha de la estimulación de las zonas erógenas por la acción externa. Y dice, bueno, sí puede ser, pero no termina de explicar para casos en los cuales, digamos, él siempre se basaba desde el punto de vista del hombre, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa en situaciones como, por ejemplo, bueno, a ver, uno puede decir, bueno, estimular el pene para que se ponga erecto? Perfecto, en el hombre funciona, en la mujer, y no tenía tanta experiencia Freud claramente en estimulación masturbatoria de la mujer, y dijo, me parece que en la mujer y en los castrados, no, ahí no me estaría funcionando la explicación. Bueno, la desecha, dice, no alcanza con solo esto, o sea, la estimulación del órgano sexual, digamos, no alcanza para mantener la tensión necesaria para lograr la excitación, digamos, y la satisfacción de la pulsión sexual. Bueno, después dice, bueno, desde el mundo interior, a ver, alguna sustancia que active a la... Y ahí es donde yo les decía que algo de las hormonas se venía jugando. Claramente, Freud no tenía tanta información, no estaba tan adentrado en el tema de las hormonas, entonces no pudo desarrollar tanto esto, pero sabemos hoy en día que las hormonas entran en juego y influyen en la libido, si bien no siempre actúan exclusivamente las hormonas. Entonces, dice, bueno, él como no tenía información que le permitiera, digamos, afirmar que era solamente esto, dice, bueno, no, en realidad esto no puede ser solamente, o no tengo suficiente información para decir qué es esto. Entonces, plantea, bueno, la capacidad de mantener la tensión sexual y de lograr la satisfacción en el mundo, en la vida adulta, tiene que venir de la vida anímica, tiene que venir desde el aparato psíquico, no tiene que ser, no puede ser exclusivo de estas otras cosas. Entonces, plantea que para que se permita la tensión, ustedes recuerden que el aparato psíquico se maneja por momentos de tensión y distensión, ¿no? Cuando mayor tensión hay, podríamos decir que está más cercano al displacer. Menor tensión o niveles bajos de tensión están asociados al placer. Entonces, desde esta idea, recuerden que todavía no había escrito Más allá del principio del placer, 1905 es este texto. Y desde esta idea dice, bueno, tiene que haber, la tensión sexual, la excitación sexual necesita de componentes somáticos, ¿no? Obviamente, cuestiones que tienen que estar a nivel de los órganos, tiene que haber un pene erecto, tiene que haber una vagina que esté lubricada, si no, la tensión sexual, la activación sexual no se produce adecuadamente. Bien, eso sí, pero también tiene que haber cuestiones anímicas, y esta es la que más le interesa a él porque, bueno, es lo que, desde el punto de vista que él estaba desarrollando. Entonces dice, para que se dé la excitación sexual, tiene que haber un nivel de tensión determinado para poder lograr que el sujeto llegue al nivel de excitación necesario para la satisfacción de la pulsión. Entonces, va, digamos, directamente en el texto a abocarse a lo que es la tensión sexual. Y con respecto a la tensión sexual es donde él empieza a preguntarse, a ver, yo entiendo como tensión del aparato psíquico algo que es displacentero, pero ¿qué sucede en el mundo adulto, en el mundo de las relaciones sexuales en la adultez? La tensión sexual no está asociada al displacer, sino que él encuentra que las pulsiones parciales empezaban que no desaparecían en la vida adulta, empezaban a actuar como mecanismos para elevar la tensión sexual, ¿sí? No, o sea, y la tensión sexual no era vista como algo displacentero, sino como, podríamos decir, escalones o, digamos, un recorrido para lograr el resultado final, que sería la relación sexual con el otro o el orgasmo con el otro. Entonces, es necesario las pulsiones parciales para ir elevando la tensión para llegar a la tensión, digamos, final o total,
en donde sí se satisface la pulsión y que ahí sí descienden los niveles tensionales del aparato psíquico. Entonces, desde esta mirada, él plantea nuevamente, a ver, ¿qué es lo que me va a explicar? ¿Qué es lo que puede, o sea, cómo mantengo con esas pulsiones eh, la tensión sexual? Porque necesito mantenerlo. Entonces elabora, a partir de esta búsqueda de poder entender cómo los adultos mantienen la tensión sexual, cómo se mantiene esa relación, ese vínculo con el otro desde un lugar, digamos, amoroso, sexual, digamos, desde el, podríamos decir, del interés desde este punto de vista, él elabora lo que es la teoría de la libido. La teoría de la libido plantea, yo me olvidé de poner acá el compartir pantalla, pero bueno, no importa, porque de todas maneras me parece que yo acá lo tengo armado de otra manera, pero no importa, lo comparto ahora. La teoría de la libido lo que plantea es que, a ver, los sujetos, esto lo fuimos hablando y quizás no lo pusimos como teoría de la libido, pero los sujetos vamos depositando afecto, pulsiones, en representaciones de objetos, ¿sí? En objetos de la realidad o en sujetos de la realidad, pero en la representación que tenemos de ese objeto. Ahora bien, esa libido, nosotros cuando la depositamos en objetos de la realidad o en sujetos, no importa, cuando decimos objeto es todo lo que no es el yo, ¿no? Lo que no es el sujeto que lo está haciendo. Cuando lo hacemos, decimos que esa libido pasa a ser una libido objetal, una libido que está en los objetos. Es nuestra, pero está ahí depositada en diferentes cosas de la realidad. Cuando la libido, hay una parte de nuestra libido que queda en nuestro yo, se suele decir libido yoica o libido narcisista también, que es necesario que tengamos, porque si nosotros depositamos libido en todo y no dejamos algo de libido en nosotros, lo probable que pase es que nosotros tengamos un sentimiento, digamos, yoico de inferioridad, de que solo soy en función del otro, solo soy en función de tener las cosas que me rodean, de depositar cosas en el otro. Y cuando el otro no está, me siento totalmente empobrecido. Bueno, la realidad es que en la adultez, bueno, en la vida, digamos, del sujeto, no solo en la adultez, sino a lo largo de todo el desarrollo libidinal, lo que vamos haciendo es depositando en diferentes objetos y dejando un poco de libido en nosotros mismos. En esta etapa se hace mucho más patente el depositar en sujetos la libido con el fin de tener una unión, una actividad sexual con el otro, ya sea para poder lograr la satisfacción o en la época de Freud sería además para poder lograr una descendencia, digamos, una reproducción, ¿no? Eso sabemos que en la época de Freud tenía mucho peso, pero que hoy en día se puede pensar que no es sí o sí condición para la búsqueda de la actividad sexual con el otro. Entonces, en este sentido, es lo que él empieza a explicar de cómo mantenemos la tensión sexual. Necesitamos depositar líbido en el otro. Cuando empezamos a depositar líbido en el otro y armamos una representación en el otro, hay algo que constituye a ese otro que lo hace objeto de mi deseo, objeto de mi pulsión. Entonces, cuando nosotros veíamos pulsiones y destinos de pulsión, una de las definiciones de objeto decía aquello de lo que parte la atracción sexual, perdón, la atracción sexual. O sea, el objeto tenía que generarnos en nosotros una atracción, tenía que ser lo que nos atraiga y digamos, nos lleve a que depositemos ahí el afecto. Entonces, para que uno pueda mantener la tensión sexual, pueda mantener una relación sexual adulta, lo que establece Freud es que es necesario depositar afecto, un afecto que está relacionado, digamos, obviamente no es el mismo afecto que le depositamos a nuestros padres o que le depositamos a los amigos, es un afecto que está relacionado con, digamos, una sexualidad mucho más cercana a la genitalidad que a la sexualidad en general. Y obviamente, a partir de la investidura de ese objeto,
logramos poder satisfacer la, la pulsión en la unión con el otro. Entonces, esto es un poco para explicar que cómo, digamos, se mantiene la sexualidad, cómo se mantiene la tensión y cómo uno llega al punto de establecer un vínculo sexual con el otro. Ahora, puede pasar que esa libido en algún momento que estaba en el yo, perdón, que estaba en el objeto, que estaba en ese sujeto, esa representación, se caiga, y claramente si se cae, si se pierde, y si uno ya no, digamos, no puede depositar allí el afecto, es muy probable que tampoco pueda depositar la satisfacción sexual en ese otro, ¿no? Entonces, claramente no haya un deseo, no haya una satisfacción, no haya en el contacto con el otro ningún tipo de satisfacción de la pulsión y de la libido. Yo les diría que en pocas palabras esto nos explica por qué uno, a ver, una persona, dentro de todo podríamos decir neurótica, normal, normal entre comillas, ¿no? Puede establecer relaciones sexuales con otro, ¿no? No es que con cualquiera. Nosotros no es que cruzamos a alguien en la calle y automáticamente tenemos deseo sexual. Puede suceder, puede pasar, pero si sucede, en general lo que sucede es que te puede pasar una vez con alguna persona, pero no te va a pasar con cada uno que cruza, ¿no? Excepto que haya algún tipo de disfunción, digamos, un poco más compleja. Pero en general lo que nos sucede es que nos atraen sexualmente las personas eh, por lo que tiene que ver con una construcción, digamos, también anímica y de nuestra sexualidad a lo largo de nuestra vida. No elegimos cualquier objeto, elegimos el objeto que tiene que ver con nuestra historia, con lo que nosotros sentimos, creemos, fuimos construyendo inconscientemente, y por eso hablo de personas y no hablo puntualmente de, a ver, de una homosexualidad o una heterosexualidad, como sí lo planteaba Freud, porque me parece que tiene que ver con eso, con que la sexualidad está muy relacionada a la historia de cada uno y que, a ver, nosotros depositamos líbido en las personas en función de la historia de cada uno, de lo que uno fue construyendo inconscientemente, pero fue construyendo. Bien. Y después en el texto ustedes van a encontrar algunos términos. Por ejemplo, habla de placer previo y de placer final. Y está relacionado justamente a las zonas erógenas, que el placer previo tiene que ver con la estimulación de las zonas erógenas que están más asociadas a la infancia, digamos, a la sexualidad infantil, la boca, digamos, el ano, la estimulación del clítoris, la posibilidad también de no solamente, bueno, uno tenía, digamos, las zonas erógenas de la infancia bien determinadas, pero también habla de la estimulación visual, de la estimulación a nivel del auditivo, porque obviamente que esto hace a que el placer se vaya manteniendo, el placer que en este caso lo que él ve es que está asociado a un nivel de tensión. Digamos, podríamos decir que acá algo de esto de que no siempre la tensión representa placer, perdón, displacer, él estaba, digamos, viendo, observando. Y entonces, ese placer previo lo que va a permitir es que vayan estimulando esas zonas para que en realidad, en vez de bajar la tensión, lo que hace es que se eleve la tensión para llegar al placer final, que sería el orgasmo. Esto desde el punto de vista de Freud, desde el punto de vista de la sexualidad adulta, digamos, de lo que él plantea. Y algo que por ahí difiere con Erikson es que la sexualidad adulta de Freud tenía estas características similares a las que tenía el adolescente. Y Erikson dice, bueno, no, la sexualidad del adolescente tiene otra connotación, si bien se pueden dar estas mismas situaciones, puede haber una estimulación, digamos, o una búsqueda, digamos, de placer en el encuentro con el otro, pero el sentido no es el mismo sentido que le daba Freud a la sexualidad. Y él decía, bueno, el sentido de la sexualidad en la adolescencia también era la reproducción, era el encuentro con el otro, en una idea de, digamos, lograr la reproducción, y Erikson, porque además
digamos, lo escribe varios años después de Freud en otra cultura, ¿no? Una cultura americana, dice, bueno, no, a ver, el adolescente no busca en realidad la reproducción y la vida de una familia y la idea de una unión con el otro y un orgasmo compartido. Lo que busca es una autoexploración, una búsqueda de una propia identidad. Algunas cositas que les marco como para que vean la diferencia con las, digamos, características de la sexualidad infantil. No tenemos pulsiones parciales, vamos a tener pulsiones totales en la pubertad. Las zonas erógenas, acá, esto no lo había dicho todavía, las zonas erógenas, nosotros teníamos diferentes zonas, tenía la boca, el ano, el falo, y acá se constituye el glande y la vagina como zonas erógenas, digamos, fundamentales para este periodo desde la mirada de Freud. La mujer, digamos, el hombre, y acá podríamos hacer un análisis de cómo la mirada heteronormativa, pero además basada, digamos, en el varón patriarcal, digamos, estaba muy, muy fuerte. El hombre no va a hacer modificaciones en cuanto a su órgano rector, ¿no? Es el glande, es el pene, y venía manteniéndolo así. La mujer sí, dice, bueno, tiene que resignar el clítoris para poder pasar a la vagina. Y acá, la verdad es que me parece que obviamente que quedó un poco obsoleto Freud, pero digo, se veía como también estaba esto marcado de la sexualidad de la mujer como muy a merced de la sexualidad del hombre, ¿no? El clítoris, que era el representante del falo, digamos, el femenino, se tenía que resignar, para poder ser mujer, el clítoris se tenía que resignar y el placer tenía que pasar a la vagina. Entonces, si no sentías placer vaginal y lo sentías a nivel digamos, de la estimulación del clítoris, pareciera ser que no estabas siendo mujer o no estabas siendo adulta. Digo esto para que uno pueda pensar cómo fuimos cambiando, obviamente, podemos hoy criticar a Freud, podemos decir, bueno, esto quedó un poco obsoleto, hoy podemos pensarlo distinto, pero para que ustedes puedan saber cómo lo pensaba Freud para poder discutirlo, ¿no? No podemos discutir si no sabemos de dónde, digamos, a quién le estamos discutiendo y por qué. Pero bueno, tenía que ver con una mirada propia de la sexualidad en ese momento que, a ver, uno dirá, ¿por qué vemos esto? Porque este modo de ver la sexualidad no es que no existe más. En muchos sujetos todavía hay mucho de esto, porque para que algo inconsciente se modifique, para algo tan profundo de modos de ver, de evaluar y de mirar la realidad y la propia construcción de uno, no es solamente con saber que hay otros modos, no se cambia. Entonces, hemos tenido durante muchísimos años una mirada muy centrada en el hombre, muy centrada en que justamente la mujer tenía que resignar su placer para poder, el placer ahora estaba en ser a ver, la que daba la cavidad para recibir el falo, el pene del hombre, asociada a la maternidad, porque bueno, Freud en un momento de la feminidad, cuando habla de la resolución del complejo de Edipo de la mujer, dice, lo resolvería cuando tiene un hijo varón, como que la única manera de terminar de constituir su aparato psíquico venía a estar asociado a la maternidad. Entonces hay un montón de cuestiones que hoy lo podemos discutir, pero tenemos que ver de dónde se empezaron a gestar estas miradas que tienen que ver con un constructo de la sexualidad, con una idea de ella, este dispositivo de la sexualidad que dice Foucault, que hace que nos constituyamos como digamos, sujetos sexuados y que para poder criticarlo, para poder entender cómo lo ven hoy quizás otros contemporáneos, tenemos que verlo antes, ¿no? Yo les planteo esto más que nada para poder elaborar la crítica. Bueno, establece este reencuentro con el objeto, con un objeto exogámico, esto de que muchas veces se ve en la explicación de por qué los adolescentes discuten con los padres.
porque justamente la discusión con los padres de esta mirada del psicoanálisis tiene que ver con esta distancia con los objetos endogámicos. El pelearse con el adulto, con los padres, pelearse con esas figuras que representan a los padres, les permite a ellos poner esta distancia y poder salirse para poder encontrar otros objetos fuera. Claudia Messing, yo no me acuerdo, ahora me voy a fijar si lo había puesto para que ustedes lo vean. Claudia Messing, me parece que sí, habla justamente de cómo cuando no se puede salir de esa trama familiar, digamos, de depositar afecto y depositar la libido en los padres, porque los padres no pueden establecerse como figuras a los cuales me quiero distanciar, se terminan convirtiendo como en los padres, o sea, en querer ser igual a. No porque los chicos hagan sino porque los adultos en vez de mantener una asimetría mantienen una similitud y somos todos amigos. Ella lo que plantea es que eso lo lleva a que no pueda depositar la libido en otros objetos. Y no tiene que ver solamente con depositar en objetos que sean sujetos, ¿no? Con los cuales mantener vínculos y vínculos sexuales, sino con objetos de la realidad en sí mismo. Entonces ella lo que observa es que sintomatologías asociadas a la educación, a la dificultad de poder depositar la libido en una carrera que me guste, en un trabajo que me guste, en un proyecto de vida que me guste, muchas veces está asociado en la dificultad de poder hacer esa separación real de los padres y principalmente de los padres de la infancia. Entonces, la pubertad y la adolescencia, desde esta mirada psicoanalítica, viene a buscar justamente esto, no solamente encontrarse con la sexualidad propia y la identidad en sí misma, sino poder separarse de esos padres de la infancia, poder construir padres adultos, poder construir una mirada de cómo yo quiero ser, eh, y de poder encontrar objetos fuera de ese ámbito familiar que sean los que a mí me guste, los que yo quiera, y no los que quiera mamá, ni los que quiera papá, los que les gustaría a ellos. Y eso muchas veces son problemáticas que tienen los adolescentes o los que están, digamos, quizás una adolescencia ya no les digo 16, 17 años, sino a veces pasados los 20, en donde no consiguen, digamos, encontrar algo que les termine de satisfacer, que les termine de gustar. Y a veces también está muy asociado a esas propias construcciones en relación a los vínculos con los padres, con su propia identidad sexual, con su posibilidad de poder manifestar su identidad sexual eh, o su forma de vivir la sexualidad, para no hacerlo como una identidad que sí o sí tiene que estar definida, pero muchas veces está muy asociado. Bueno, y otra de las diferencias que tiene con respecto a la sexualidad adulta, con respecto a la sexualidad infantil, es justamente que la excitación ya, digamos, no se satisface digamos, y culmina en la estimulación de los órganos o las zonas erógenas, sino que necesita mantener la excitación sexual a partir de este depósito, digamos, de la libido en el otro, con las representaciones que eso implica, con algún tipo de idea hacia la relación con el otro. Y bueno, y establece un tercer momento masturbatorio. El primero era en la lactancia, en el bebito de la fase oral. El segundo era muy importante en esa fase fálica porque tenía que ver con justamente el falo como centro, falo, pene, clítoris, ¿no? Como centro de esa etapa, en donde su estimulación cobraba una importancia en cuanto a la relación la castración, con la imposibilidad de manifestar esta actividad en público y con la amenaza de la castración. Entonces, bueno, eso en su momento en la fase fálica representó algo muy importante, ahora se vuelve a suceder un momento masturbatorio nuevamente importante. Casi siempre la masturbación, esto no voy a adentrarme mucho porque, bueno, Freud tampoco lo desarrolló tanto, pero digo, la masturbación muchas veces se asoció a la masturbación del varón, pero la realidad, y esto me parece desde la sexualidad de la mujer es importante que se pueda, como se le diría, reivindicar, ¿no? La masturbación de la mujer estaba como, a ver,
o no existía, digo, entre comillas no existía, o no podía ser manifestada de la misma manera en cómo se manifestaba la masturbación del hombre, ¿no? Como algo propio de la sexualidad, como algo hasta sano y bien visto. Y bueno, y obviamente que a lo largo de los años fue, digamos, en un punto también la sexualidad vista desde la teoría freudiana, digo, si bien se quedó en el camino y tenía muchos componentes que eran de la época y eran de un patriarcado muy marcado, hay que intentar, intentar no, entender que nos permitió pensar otros modos también, ¿no? Digo, pero hoy hay que por lo menos destacar que habló de que la mujer tenía sexualidad y me parece que eso fue algo diferente, obviamente que eso no justifica algunas cosas que ha dicho, pero me parece que podemos pensar que hoy estamos muy avanzados también por esos autores que en su momento empezaron a plantearse estos temas y a decir, bueno, no era tabú, no lo tenemos que esconder, tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo libremente. Y hoy por hoy podemos tener otra mirada de la sexualidad del hombre y de la sexualidad de la mujer, porque también, digo, hay mucho sobre la menopausia, pero hay muy poco sobre la andropausia y lo que digamos, surge al hombre y lo que le genera al hombre la andropausia, la disminución de la capacidad de poder, digamos, mantener la erección, de poder eyacular. Muchas veces eso genera una sensación de inferioridad, de vergüenza. Digo, así como a la mujer muchas cosas le está vetada y no podía decirlo, al hombre también le pasó. Entonces me parece que hemos avanzado, hoy por hoy se puede hablar, hay cosas que todavía no, porque bueno, obviamente la andropausia, digo, si bien se sabe ese término y se sabe que la andropausia no empieza de forma abrupta como, o más o menos abrupta como le pasa a la mujer, sino que empieza muy paulatinamente desde los 35 años más o menos en adelante. eh, la realidad es que, ¿cuántos hombres libremente dicen, no, la verdad que cada vez tengo menos deseo sexual? O cada vez me cuesta más? No, al contrario, si hay formas de generar la posibilidad de que eso no parezca, ¿no? Y también eso tiene que ver con construcciones culturales de lo que significa ser hombre, la virilidad, el poder, el que si no soy menos, y que me parece muy interesante que nos podamos replantear cuando hablamos de sexualidad, porque la sexualidad no es solamente esto que estamos viendo, sino toda la construcción cultural alrededor de esto. Bien, ¿preguntas? Voy a detenerla para... Teníamos una pregunta pendiente de Fabricio que decía, me gustaría despejar la duda, no dice cuál, sobre el momento de subjetivación será, de Freud. Sí, ¿qué duda tenías? ¿Cuándo se hablaba de estar subjetivado? Hola, buenas Hola, sí, noches. sí, Si, sí. si sería más apropiado a la hora de ubicarlo, especialmente dentro de la teoría psicoanalítica freudiana, en los primeros narcisismos, o ya con la consolidación de Edipo, o sea, del complejo de Edipo, cuando se termina eso y se termina de conseguir. A ver, un sujeto está subjetivado cuando en realidad empieza, podríamos decirlo, a ver un yo, ¿sí? Cuando ya empieza a partir de los 8 meses a poder diferenciar, obviamente a diferenciar, digamos, su yo de no yo. Ahí empieza a haber una subjetivación. O sea, empieza en realidad mucho antes. Ahí puede empezar a decirse a sí mismo como algo diferenciado del otro, porque la subjetivación es un proceso, no es algo que es un hecho que pasa y que a partir de acá directamente es un proceso en el cual necesita del otro, necesita de que el otro deposite obviamente libido en mí para que yo pueda ser objeto de la libido, y ahí es necesario que yo sea objeto de la libido de mis padres, porque, o de alguien que me libidinice, pero generalmente cuando uno habla de que esté subjetivado, es que haya un yo, que ese yo pueda dar cuenta, digamos, de la diferencia entre el yo y el no yo, o sea, el exterior, pero que obviamente va a ir atravesando diferentes etapas, porque una vez que se constituyó el yo, todavía falta constituirse esa instancia de
poder incorporar la norma, poder incorporar esta idea de, más allá de que haya un otro que me diga lo que está bien y está mal, poder anticiparme y poder pensarlo, poder evaluar los riesgos, digamos, en esa situación, pero con la aparición del super yo en 5 años, en realidad no se culmina el proceso de conformación del sujeto, sino que en la adolescencia nuevamente hay una reedición del complejo de Edipo, hay una reedición, digamos, de esas figuras parentales que les decía que en el complejo de Edipo aparecían y que el niño los tomaba porque no entendía que no podía depositar la libido sexual y con la connotación que tiene en la vida adulta en los padres, porque todavía desconocía la prohibición. Cuando él la incorpora, el super yo ya no le permite poder depositar en los padres, y aun cuando aparezca en forma de fantasía, justamente aparece en fantasía como totalmente disimulada. Pero ese proceso de subjetivación va a avanzar hasta que termine digamos, para el psicoanálisis de Freud, hasta que termine la adolescencia, ¿no? Y sea un adulto. Pero podríamos decir que ya empieza a ser un sujeto, puede entenderse como un sujeto que digamos, piensa a sí mismo, que es consciente, que es y que puede responder a los demás desde el momento en que tiene un yo. ¿Sí? Cuando uno a veces dice, bueno, esto estar subjetivado está más asociado al yo. Ahora, es un proceso, no se termina ahí, ¿no? Después va a ir complejizándose, y justamente para Freud la libido tiene mucho que ver con ese proceso de ser sujetos. Pero bueno, si no hay un yo, claramente no hay una distinción también del aparato psíquico inconsciente, inconsciente, preconsciente, hay un montón de funciones que no se dan, ¿sí? A ver, el yo puede darse y darse de forma débil, a veces uno dice cuando hay debilidad yoica porque hay muchas funciones que para el momento evolutivo no están, ¿no? No pone en juego algunos mecanismos defensivos o tiene mecanismos defensivos muy primitivos, pero cuando sale de ese narcisismo primario, en donde es puro ello, ahí podemos decir que ya hay una subjetivación que está marcada, que empieza por lo menos a verse, a manifestarse. Bien, a ver, Milton preguntó, cuando se dice pulsiones parciales, en esa situación habla de la excitación de las zonas erógenas. Claro, las pulsiones que se van a depositar en esas diferentes zonas erógenas, ¿sí? Boca, ano, falo, o sea, pene con la masturbación o clítoris. Pero en la vida adulta simplemente son las que permiten el avance de la atención hacia la excitación final. Sí, la primera experiencia de satisfacción igual no constituye al 100% el yo. Podríamos decir, Milton, te respondo qué pregunta. Sí, la subjetivación se inicia con la primera experiencia de satisfacción. La primera experiencia de satisfacción, obviamente, que permite que allí se apuntalen pulsiones sexuales, ¿no? Pero no necesariamente esa primera experiencia de satisfacción constituye el yo. El yo se constituye en un proceso que más o menos lleva 8 meses, que coincide en lo que Lacan dice el estadio del espejo, lo que Spitz dice como constitución del objeto libidinal, porque ahí hay una diferenciación, la angustia del 8º mes de Spitz. Con ese momento coincide la construcción del yo, en donde en ese periodo de 8 o 9 meses el niño ha logrado diferenciar los sistemas psíquicos, preconsciente, inconsciente y conciencia, bueno, lo dije en desorden, pero... Y puede empezar a distinguir el yo de lo no yo, de empezar a constituir que la mamá es un sujeto diferente a él. Entonces aparece la angustia, aparece el estadio del espejo, el esto de reconocerse en la mirada. Bien. Sofía pregunta, ¿cuál es el tercer momento masturbatorio? El de la pubertad.
¿no? Con esto empieza nuevamente a ver, lo que yo les planteaba era que en la pubertad se habla mucho de la masturbación masculina, pero poco se habla de la masturbación femenina. Entonces, digo, hoy por hoy capaz no, pero en la teoría de Freud pareciera ser que está asociada más al hombre, a la masturbación del pene y no de la masturbación de la mujer. Pero es en la pubertad. El segundo en la fase fálica, el primero en la lactancia. Bien. Bueno, tengo unos minutitos, a ver si me puedo ir a Erickson. Igual si tienen preguntas vayan escribiéndolo. Yo me voy a ir un poquito a Erickson, pero, a ver, voy a ir acá, pero voy a ver algunas cositas nomás de porque después me voy a adelantar a adolescencia. Aguárdenme un minuto. Bien. A ver, para que se entienda, Erickson es un psicoanalista que, a diferencia de Freud, a ver, toma algunas cosas de Freud, ¿no? Toma la división de las fases, de la sexualidad, de la teoría de la libido. Hay cuestiones en relación digamos, a las características de cada uno de esos momentos que lo toma el psicoanálisis, pero a diferencia de Freud se centraba mucho en el inconsciente, mucho en lo que, bueno, en el yo, pero en el yo a ver, más desde la mirada del yo usando las energías pulsionales del ello, y no tanto desde los mecanismos, hasta les diría defensivos o yoicos, que ponían en juego a la hora de algún conflicto, alguna crisis. Si bien habló de mecanismo de defensa, obviamente tiene escritos, escribió un montón, pero siempre estaba centrado, a ver, por un lado les diría, en la patología, iba siempre desde lo más alejado de la normalidad, desde el síntoma, desde la patología, hacia lo que era considerado la normalidad, para poder establecer como una distinción. Y siempre más cercano a las pulsiones, al ello, y luego hacia la mirada del yo, y ni hablar de la influencia de lo social. Si bien en los escritos, digamos, de Freud, de los últimos años de Freud, sí hubo mucho contenido que está asociado a lo social, a lo cultural, pero no era, digamos, la mirada estricta que tenía Freud. Erickson justamente hace hincapié en el desarrollo del yo, como les diría, como central en el sujeto, y la mirada también de ciertas instituciones a nivel social que podríamos decir que se alimentan y alimentan a algunas estructuras de ese yo. O sea, que se alimentan del yo de cada uno de los sujetos que van actuando en esas instituciones, pero a la vez también les permite sentar como las bases para que en las generaciones futuras se vaya dando algunas adquisiciones. Entonces, va a hablar de crisis o de edades del hombre, y va a entender que el desarrollo del sujeto se va a dar en un ciclo vital, que eso fue un término que quizás hasta el momento no se utilizaba, esto de entender que es un ciclo vital que va desde el nacimiento, y uno hoy podría decir que va antes del nacimiento, porque ya la vida intrauterina es parte de ese ciclo vital, hasta la muerte. La gran mayoría de los autores hasta el momento lo que hablaban era de un desarrollo hasta la adolescencia, y la adolescencia lo homologaban con la adultez. Vimos que pasó con Piaget, vimos lo mismo con Freud. Él dice, bueno, a ver, después de la adolescencia viene la adultez, y viene la adultez con ciertas características, porque no toda la adultez es igual. Entonces va a hablar de una adultez joven o temprana, una adultez media, una adultez tardía o vejez. Y va a ir separando esas edades, habla de 8 edades, en realidad después escribe una novena, el noveno estadio, que, digamos, complementa, podríamos decir, a esta teoría, y va a marcar ciertas características asociadas a cada una de estas crisis o edades.
Porque habla de crisis, porque él dice, bueno, los sujetos a lo largo de diferentes momentos vamos atravesando crisis. Hay crisis, podríamos decir, que son accidentales, que tienen que ver con la vida, pero no sabemos muy bien cuándo nos va a suceder. Por ejemplo, no sé, el fallecimiento de alguien, o la pérdida de un trabajo, o una enfermedad. O sea, no tenemos a ciencia cierta el momento en el que va a suceder, pero por ejemplo, el fallecimiento de alguien, sabemos que puede pasarnos y que es muy probable que nos pase a alguno de nosotros en algún momento, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de un hermano, de un amigo, de lo que fuera, de una pareja. Pero no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, eso lo convierte en una crisis, seguramente, pero que va a ser en realidad accidental y va a tener las características del momento en el que el sujeto está también, y que va a ser diferente para cada uno. Pero después tenemos crisis que se van a dar en determinada edad que tienen que ver con algunas adquisiciones que se tienen que dar en ese momento, algunos cambios fisiológicos que se van a dar en ese momento y que propician esta crisis, y la necesidad de que se resuelva para que se pueda dar la siguiente. Entonces habla de una evolución, un desarrollo epigenético en donde todas las adquisiciones anteriores van a permitir la puesta en juego de otros recursos en la siguiente crisis. Y siempre vamos a ver en la teoría como dos polos, un polo más positivo, ¿no? Como de la fortaleza, de la adquisición, y un polo más negativo, que podríamos decir que más de la debilidad de ese momento. La pregunta que siempre me hacen, ¿solamente se tiene que dar lo positivo o si se da lo negativo está mal? No, la realidad es que nunca es uno u otro. A veces en ese balance se va dando de forma equilibrada, un poco y un poco, más de uno, menos de otro. La realidad es que lo ideal sería que prime siempre en el desarrollo los aspectos positivos o egosintónicos, o sea, que vayan más en pos al desarrollo del yo, que aquellos que van digamos, sin ego distónicamente, o sea, en contra de un desarrollo adecuado, una maduración adecuada del yo. Entonces, sería lo ideal. ¿Sucede así siempre? No. Eso ya les digo. Bien, bueno, este es el señor Erik Erikson. Bueno, y como vuelvo a decir, lo de las crisis por un lado y por el otro el concepto de identidad. Para él la identidad podríamos decir que por un lado es algo que se construye a lo largo del desarrollo, el desarrollo visto como una sucesión de crisis, pero la identidad él la plantea como la capacidad de mantener, dice, la mismidad, o sea, esa idea o esa sensación de algo que se mantiene en el tiempo a pesar de los devenires y a pesar de las diferentes fluctuaciones que vaya teniendo el sujeto a lo largo de su vida. Nosotros todos algo mantenemos, que mantenemos y que vamos manteniendo a lo largo de la vida, aun cuando hayamos cambiado mucho, ¿no? Hemos cambiado quizás a veces de aspecto, de look, de lugar de donde vivimos, de trabajo, de pareja, pero hay cosas, características de nuestra personalidad que se van manteniendo, algunas se mantienen de tiempos que ni recordamos. Entonces eso es lo que él dice que es la identidad, esa capacidad de poder mantener en el tiempo algo propio. Esto, si bien nosotros vamos a ver la etapa de la adolescencia, que justamente se llama identidad versus confusión de rol, sepan que para Erikson la identidad no se forma ahí y ya está, sino que ahí es una etapa en donde quizás la identidad está en el centro de la mirada, pero la identidad se fue conformando a lo largo de todas nuestras anteriores etapas y se va a seguir conformando luego de la adolescencia. Entonces me parece eso súper rico y interesante porque estamos todo el tiempo construyendo nuestra identidad. Y la identidad tiene que ver con lo que nos pasa en nuestros entornos, con las instituciones, y tiene que ver también con nuestra historia personal. Nosotros para adultez y para vejez vamos a ver a Jakub, que Jakub también retoma el término de identidad y habla de la identidad en la mediana edad y la identidad en la tercera edad, en la vejez, y van a ver qué interesante algunas cuestiones que hace, digamos, que marca Jakub respecto a estas etapas, que en general no hablamos mucho porque a veces no alcanza el tiempo, pero me parece que este año nos va a dar el tiempo y va a ser muy interesante poder abordarla. Bien.
Bueno, esto es lo que yo les decía, siempre van a haber una crisis que hay como un polo positivo, en este caso la crisis de integridad del yo, que es la última, es como el polo positivo, y el contrario, el aspecto negativo, la desesperación, ¿no? Esta sería la octava crisis que él plantea, ahora les voy a poner todas, pero no es la última que elaboró, o sea, es la octava, la última en este texto de las 8 edades del hombre, pero después, varios años después, cuando él tenía 90 años, escribe el noveno estadio para poder explicar que se había equivocado, que en el octavo estadio no nos sentábamos a esperar la muerte como él creía, sino que faltaba todavía atravesar un estadio más que es aquel que sobreviene después de los 90 años o los 80 y pico de años, que es una etapa totalmente distinta a la que, porque a ver, a los 60, a los 70, a los 80 seguramente, todavía hay muchas de las cuestiones sociales, culturales, del entorno, del propio cuerpo y del organismo y mentales que nos permite seguir haciendo un montón de cosas y conservar todo lo que veníamos teniendo. Pero a los 90, dice él, hay otras características que tienen que también, o sea, que tienen que ver con la propia, con el propio avance de la vida, con las dificultades orgánicas que uno va teniendo, mentales que uno va teniendo y de contexto. Pero bueno, nosotros no tenemos ese, pero de todas maneras, si quieren, después cuando veamos vejez algo, se lo voy comentando. Bien, bueno, acá algunas cosas con las que voy a ir. Las 8 crisis. La primera va del año hasta los del nacimiento hasta el año y medio, 2 años, pongámosle. Si podemos hacer una comparación con Freud y con Piaget, yo les diría fase oral de Freud, periodo sensomotor de Piaget. Ese sería como el punto de parecido, comparación. Se llama confianza versus desconfianza porque pensemos, es un bebé que tiene que aprender a confiar en los proveedores externos, dice Erickson. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que aprender a confiar en el otro que va a darme lo que yo necesito. Y a su vez, confiar en sí mismo, porque esa confianza en el otro me permite después confiar en mí mismo. Y en su contrapartida, cuando no hay un otro, ese otro no satisface mis necesidades adecuadamente, una desconfianza. Acá, si alguna vez leyeron Winnicott, entraría el término madre suficientemente buena. Suena horrendo, yo sé, algunos dirán, ¿por qué madre suena? Él dice que en realidad no existe la madre buena o madre mala. O sea, es la que puede, madre o padre, ¿no? Digo, la función, no en la persona en sí mismo ni en el género. Pero lo suficientemente bueno para ilusionar al bebé que va a poder darle todo lo que quiere y necesita, pero también para después, un poquito más adelante, cuando ya está quizás finalizando esta primera crisis, esto es Winnicott, no es Erickson, pero les quiero explicar para que ustedes entiendan qué tiene que ver esta confianza. Para después desilusionarlo para que pueda empezar a hacer por sí mismo. Entonces, esa ilusión tiene que ver con generar esa confianza en el otro, generar esa confianza de que yo le voy a dar todo lo que necesita, ¿no? Y el bebé siente eso. Bueno, la segunda crisis va desde año y medio, 2 años, hasta los 3, y coincide con la fase anal de Freud, periodo preoperatorio de Piaget, pero la parte, digamos, del pensamiento preconceptual. Ahí la crisis va a ser autonomía versus vergüenza y duda, coincide con el control de esfínteres. Entonces, el control de esfínteres y el empezar a caminar. Entonces, allí justamente el autocontrol y el poder hacer solo pasa a ser como las fortalezas del niño para lograr la autonomía. Ya no solo confío en mí que lo puedo hacer, sino que lo hago. Y tengo un entorno que me acompaña, no que me reta, ni me hace dudar, ni me hace sentir que lo que hice está mal. Porque si no, en la contrapartida tenemos la vergüenza, la duda, ¿no? Y eso sí tiene que ver con el entorno, cómo el entorno fue generando esa
a ver, no solo la confianza, sino también la posibilidad de que puedo intentarlo, pero si no me sale, no pasa nada, voy a poder volver a intentarlo. Cuando un nene empieza a caminar, la primera vez va a hacer unos pasitos, ¡pum!, cae. Y enfrente siempre está a ver, hay un papá o una persona atrás y uno adelante. Siempre hay un otro que lo va acompañando. Esa sensación tiene que tener el niño también en esta segunda crisis, o sea, en la que puede ser autónomo porque hay un adulto no que hace todo por mí, sino que está ahí para ayudarme cuando a mí no me sale, pero que me deja intentar, me deja hacer porque confía en mí. No solo confío yo en el otro, sino que también el otro confía en mí. Piensen en esto, cómo es todo el proceso para dejar los pañales, cómo es el proceso de aprender a caminar, o de dejar que los niños hagan cosas solos, ¿no? De que jueguen con otros. En ese momento del desarrollo está el niño. La tercera se llama iniciativa versus culpa. En esta etapa es la etapa de fase fálica, es la del periodo preoperatorio, pero del pensamiento intuitivo, y es una etapa de juego, generalmente. Entonces la iniciativa tiene que ver con eso, con hacer, niños que no solamente son autónomos para hacer, sino que ya piensan cosas para hacer, de las ocurrencias, del crear, de la mucha creatividad. Y en contrapartida, la culpa, acá está muy asociado a los conceptos que tiene Freud, digamos, de cuanto al complejo de Edipo, en cuanto a hacer las cosas mal, porque empieza a aparecer todas estas adquisiciones. Va de los 3 a los 5. La cuarta es previa a la de la adolescencia, es la etapa de la educación primaria, que se llama, bueno, puede ser que encuentren como laboriosidad o pueden que la encuentren como industria. Industria versus inferioridad. Acá está mal escrito, inferioridad, perdón. Bueno, en esta etapa lo que dice Erikson es una etapa en donde las generaciones, o sea, en cualquier cultura, los niños aprenden las herramientas necesarias para la vida adulta. En nuestra cultura es aprender a leer y a escribir, ¿sí? Pero en otras culturas quizás sea otra. En culturas más primitivas fue quizás el uso de herramientas para poder aprender a cazar o para poder cultivar la tierra. Dependiendo de la cultura, va a ser el aprendizaje de las herramientas. Y en este momento se genera, digamos, ese aprendizaje. Por eso se llama de industria, de adquirir las herramientas del aprendizaje, las herramientas para poder el día de mañana llevarlo adelante de forma, digamos, adulta en el ámbito laboral. Y en contrapartida la inferioridad, porque él dice, bueno, si el sujeto no se siente con las herramientas, seguramente va a estar en inferioridad de condiciones para, digamos, acceder al mundo adulto en relación a otros. Por eso en este momento, en esa crisis, lo que se pone en juego es la competencia como fortaleza, porque no solo la competencia de competir con el otro, en esto de buscar la manera de ser mejor que, sino también en la competencia en cuanto a competitividad, digamos, de tener la mayor cantidad de recursos para poder lograr acceder a diferentes situaciones de mi vida. Y acá no solamente desde un aprendizaje formal, digamos, de conocimientos estrictos de la vida adulta o digamos, de matemática, lengua o historia. Yo siempre les incluyo acá el aprendizaje de las herramientas sociales, ¿sí? Del ser con el otro, de aprender a habilidades sociales, de poder tener empatía con el otro, de poder escuchar al otro, de poder esperar, de poder tolerar que el otro diga algo que no me gusta, de poder interpretar eso no como yo creo, sino también como el otro me está diciendo. Todas esas posibilidades de habilidades sociales, de poder preguntarle al otro, ¿qué te pasa? Digo, que hoy en día creo, y esto es una opinión muy personal, estamos muy carentes en la infancia. Se estimula mucho el aprendizaje de los niños a nivel formal, de mayor cantidad de contenidos, y se estimula muy poco la habilidad social, muy poco la posibilidad de lo que después va a ser un trabajo en equipo, un trabajo en grupo, el poder ser empático con el otro cuando no puede. Todo eso lo tenemos que aprender en este momento. Lo fuimos aprendiendo quizás antes, pero también tiene que ser parte de la currícula
digamos, en la educación, las habilidades sociales. A ver, ¿qué pasa hoy en día con respecto a la virtualidad? Hay muchas cosas que tienen que ver con la habilidad social que no se puede trabajar por la virtualidad, pero que además con la situación de estar en casa aislados se generó un conflicto tremendo. Los chicos no se están hablando con sus compañeros, no están compartiendo cosas con otros niños, y la verdad que eso también los aísla, los deja en un lugar de inferioridad en relación a otras personas, y a futuro. Bien. Y por último, ay, perdón, me adelanté y me fui. Bueno, acá se puso todo junto. El último es el último que vamos a ver hasta acá. El de identidad versus confusión de rol, que va desde los 13 años hasta los 21, y acá en realidad yo les diría que depende mucho de, a ver, del autor y de la mirada que se tenga con respecto a hasta cuándo es la adolescencia. Podemos saber cuándo empieza, y eso también está un poco en discusión, porque tiene que ver con procesos capaz más asociados a la pubertad, pero se están adelantando, los procesos que antes se daban a los 13 años ahora se dan antes, y se está extendiendo mucho más el tiempo de salida de la adolescencia. No es tan tajante como quizás en otro momento se planteaba, y empieza a ser como más paulatino la salida a la adultez. Bien, me voy a adelantar un poquito, paren que yo me voy rápidamente para irme ahí. Bueno, acá dice de 12 a 18, eso depende de dónde tomamos digamos, el contenido de la información. Ustedes seguramente empieza con la pubertad, lo dice así, en el texto de Erickson no establece edades puntuales, esto depende de dónde uno lo tome, pero bueno, es de más o menos entre los 12, 13 años hasta 25 años por lo menos. Algunos dicen hasta las 30, eso depende mucho. ¿Qué cosas son las que plantea Erickson en esta etapa? El texto de Erickson es muy cortito. Es muy cortito. De hecho, ustedes tienen esta y la siguiente, pero solamente para que vean ahí la diferencia con respecto a la sexualidad. Pero es muy cortito. Lo que él plantea es que justamente, bueno, se van a dar, digamos, esa transición de lo que es la niñez a la adultez. Es una etapa, voy a salir de acá porque en realidad perdón, yo la filmina esta no la tengo actualizada con el texto, así que les va a confundir más que nada. Él empieza a plantear en el texto que en esta etapa se dan identidades, que esa construcción de la identidad que se venía dando a lo largo de todas esas crisis, en este momento quedan en el centro, y el sujeto tiene que aprender o construir quién es. Se empieza a preguntar quién soy y cómo me ven los demás. Y en ese proceso empieza a probar formas de ser o formas de comportarse. Entonces va asumiendo diferentes identidades, dice identidades que son ocasionales, identidades que las mantiene un tiempo y que luego, digamos, las desecha. Algunas identidades pueden llegar a generar, digamos, ser identidades más con un orden negativo, ¿no? Identificarse con aspectos negativos de los otros, ¿no? No sé, ser parte de un grupo que por ahí, digamos, trasciende todo límite. Entonces dice, esto muchas veces lo lleva a asumir identidades que no son propias, sino que más tienen que ver con el grupo en el que está, con las características que tiene y con esta necesidad de pertenecer y esta necesidad de sentir que tiene algo estable en una inestabilidad que se le vino dando por los cambios físicos y sociales que va viviendo en esta etapa. Entonces, bueno, tenemos esto de las identidades como característica. Como otra característica que se sucede es la idea de moratoria social, porque dice la sociedad también le da este tiempo como de transición al sujeto para que pueda probar, para que pueda intentar diferentes modos de ser, y que se le permite, ¿no? Este típico de decir, bueno, pero es la adolescencia, y esto que yo les digo, a veces caemos en la cuestión de minimizar las situaciones. O de no mirarlo como realmente es. Entonces digo, esta moratoria social también le permite de no tener que pasar directamente a la vida adulta. Esto sucede en nuestra cultura. No ha sucedido siempre, las etapas son parte de una construcción,
La adolescencia se construyó también en relación también a un momento, con la sociedad industrial, con una posibilidad de ya no necesitar tal vez salir inmediatamente al mundo adulto, de empezar a poder tener más tiempo para la educación y luego llevarlo al trabajo. Fíjense que muchas veces, no pasa siempre, pero en algunas sociedades el tiempo de salida laboral se extiende y se hace más tardío, y en otras sociedades, quizás con otras dificultades, tiene que ser mucho más anticipado que en otras, digamos, ¿no? Tiene que ser antes que termine la adolescencia. O quizás atravesando la misma, ¿no? Digo, tal vez la situación socioeconómica también lleva a que las adquisiciones sean diferentes, pero en una sociedad media, digamos que ambos padres trabajan, con cierto nivel socioeconómico, tiende a ser una etapa que se extiende un poco más y se permite algunas adquisiciones o darle más tiempo a algunas adquisiciones que en otras. Bueno, esto como una de las características que tiene. Otra de las características que tiene es esta necesidad de el compartir con otros. Nosotros lo vamos a ver esto en otros autores, pero también lo dice Erikson. El compartir con otro, el grupo de pares. Esa es la modalidad vincular que tiene ellos con los demás, con los otros, con los pares, más que con la familia, ¿no? Y la fortaleza que establece en esa relación con los pares es justamente la fidelidad, el de bancar al amigo, el de ir en las buenas y en las malas con el otro. Esta cuestión de serle fiel, ¿no? al otro es una de las modalidades sociales que adquiere, o sea, una fortaleza en realidad que dice Erikson, que adquiere el sujeto en esta etapa. Y bueno, obviamente que digamos, esta adquisición, esta fortaleza le permite poder adquirir lo que va a continuar, que va a ser la posibilidad de, según Erikson, de establecer una adultez en la que pueda armarse un proyecto de vida. Entonces, para Erikson, en esta etapa de la adolescencia, no está pensando en un proyecto, está pensando en quién soy y cómo me ven los demás, pero no en qué proyecto de vida quiero yo y en proyectarme en el otro en cuanto a formar una familia. Entonces, en esa distinción, él dice, la sexualidad el adolescente no la vive pensando en, bueno, quiero lograr la unión con el otro porque quiero, digamos, proyectarme en un niño, en una niña, en alguien, o pensar en qué puedo hacer para dejar mi legado a las otras generaciones. No, la adolescencia busca, digamos, en la adolescencia la sexualidad lo que busca es el conocimiento de sí mismo, la exploración de su propia sexualidad, la experimentación con su propio cuerpo, con el cuerpo del otro en relación a... Por eso también plantea que las experiencias no necesariamente van a ser las que van a marcar la sexualidad desde la mirada de Erikson. Dice, bueno, a ver, una experiencia puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, como sea, pero eso no quiere decir que necesariamente va a ser así todo el tiempo, sino que es parte de la experiencia que está teniendo el adolescente o la adolescente en este momento. No está asociado a una construcción de su vida en cuanto a proyectos, sino que, bueno, puede pasar un embarazo adolescente, obviamente que puede pasar, pero claramente no fue porque querían tener un hijo. O sea, probablemente fue porque no se cuidaron, y bueno, fue un problemón porque los padres lo van a querer matar al pibe o a la piba, pero no es que estaban pensando, quiero tener un hijo y de forma totalmente consciente y proyectada a futuro. Digamos, en general, pasa más, vuelvo a decir en esto que dicen las neurociencias, en una evaluación de riesgos un poco escasa, ¿no? En cuanto a en este caso, a priorizar la satisfacción que le genera la situación en sí misma y no evaluar las consecuencias que pueda tener a futuro. Entonces, en ese sentido, está más asociado a eso. Pero bueno, Erikson lo que habla es justamente esto, de la sexualidad en búsqueda de una... Dice, a ver, no es la genitalidad en sí misma ahí, sino que la genitalidad con la idea de la procreación, del proyecto en común con el otro, del orgasmo compartido, recién la va a tener en la adultez joven. En la adolescencia no está asociado a eso, sino está más asociado, podríamos decir, a un narcisismo, a un egocentrismo de verse en sí mismo y de poder conformar con el otro
digamos, su concepto de identidad, y de satisfacer sus deseos, pero más desde una mirada propia que compartida. Bien. Bueno, hasta acá.